Imagina por un momento que el idioma que hablamos, los platos que saboreamos a diario o incluso el dinero que llevamos en el bolsillo han sido, de una forma u otra, moldeados por un imperio que logró extender su dominio por vastas regiones del planeta durante más de 500 años. El Imperio Español dejó una marca indeleble en la historia, influyendo en culturas, economías y sociedades de maneras que, muchas veces, pasamos por alto sin darnos cuenta. Pero, ¿cómo fue posible que este imperio alcanzara semejante poder? ¿Y qué acontecimientos provocaron, con el tiempo, su caída? En este relato documental, vamos a dar vida a las personas y a los hechos que fueron tejiendo la historia del Imperio Español. Prepárate para sumergirte en el pasado como quizá nunca lo habías hecho antes. Viajamos al año 1469, donde dos jóvenes monarcas, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, están a punto de casarse. Pero no se trata de una boda real más. Esta unión tiene un propósito estratégico muy claro. Es la alianza que unirá a dos de los reinos más influyentes de la península ibérica en aquella época. Juntos, sentarán las bases de lo que hoy conocemos como España. En aquella época, lo que hoy conocemos como España no existía como una entidad unificada. En cambio, la península se presentaba como un verdadero mosaico de distintos reinos, cada uno regido por sus propias leyes y costumbres particulares. El matrimonio de Isabel y Fernando simbolizó la unión de dos piezas cruciales de un gran rompecabezas. Castilla destacaba por ser el reino de mayor tamaño, con una extensión territorial y una población superiores, mientras que Aragón ostentaba una notable presencia e influencia en el Mediterráneo. Juntos, sentaron las bases para una potencia que no tardaría en desempeñar un papel dominante en el panorama político europeo. Sin embargo, los inicios no estuvieron exentos de dificultades. Castilla y Aragón conservaron sus respectivas leyes y sistemas de gobierno de forma separada. Se trataba, en sus primeros momentos, más de una alianza estratégica que de una fusión total. Los recién casados albergaban grandes proyectos para sus dominios. Aspiraban a establecer una monarquía fuerte y centralizada, reduciendo así el poder de la nobleza, que durante demasiado tiempo había ejercido una influencia preponderante. Se dedicaron a optimizar la administración de sus reinos, implementando sistemas de recaudación de impuestos más eficientes y fortaleciendo de manera significativa sus ejércitos. Era como si estuvieran impulsando una notable modernización y mejora en la gestión de sus reinos. Una de las estrategias más perspicaces que Isabel y Fernando llevaron a cabo fue asegurarse el respaldo del Papa. Como resultado, recibieron el título de «los Reyes Católicos», una distinción de enorme relevancia en aquella era. Este título no era meramente ceremonial, significaba que contaban con el apoyo explícito de la Iglesia, una institución fundamental en la Europa medieval. Utilizaron su fe católica para forjar un vínculo entre sus gentes, generando un sentimiento de unidad que no existía previamente. Con esa renovada fuerza y cohesión, Isabel y Fernando empezaron a dirigir su mirada más allá de sus fronteras. Concentraron sus esfuerzos en las Islas Canarias, situadas frente a la costa africana, y consolidaron la posición de España en el Mediterráneo. Parecía que estaban tanteando el terreno, preparando el escenario para las grandes expansiones que pronto se materializarían. Así, el matrimonio de Isabel y Fernando trascendió la unión de dos personas, supuso el nacimiento de un nuevo poder en el escenario mundial. Ellos sentaron las bases fundamentales para que España se erigiera como uno de los imperios más influyentes de la historia. Sus políticas y decisiones moldearían no solo el futuro de España, sino el mundo entero durante varios siglos venideros. Los reyes católicos lograron unificar España a través de su enlace matrimonial, pero sus ambiciones desbordaban con creces las fronteras de su recién configurado reino. En 1492, un evento capital marcó el inicio de la transformación de España, impulsándola de ser una potencia regional a convertirse en un imperio de alcance global. La caída de Granada significó el punto culminante de la Reconquista, una campaña militar que se había prolongado durante siglos, liderada por los reinos cristianos, con el objetivo de recuperar los territorios ibéricos que se encontraban bajo dominio musulmán. Este acontecimiento no fue una simple victoria militar, representó la culminación de un anhelo histórico que había guiado a los monarcas españoles durante un periodo muy extenso. Durante casi 800 años, la Reconquista había estado en marcha,
desde que las fuerzas musulmanas conquistaron la mayor parte de la península ibérica en el año 711. Con el transcurso de los siglos, los reinos cristianos del norte fueron avanzando progresivamente hacia el sur, recuperando territorio de forma gradual. A finales del siglo XV, tan solo quedaba una fortaleza bajo dominio musulmán, el Emirato de Granada. Isabel y Fernando concibieron la conquista de Granada como una misión de carácter divino. En 1482, iniciaron una campaña militar definitiva contra los gobernantes nazaríes de Granada. Esta empresa no se redujo a una batalla aislada, sino que se desarrolló como un asedio que se extendió a lo largo de una década, combinando el uso de la fuerza militar con una diplomacia perspicaz y una presión económica constante. Los reyes católicos hicieron uso de una artillería superior y capitalizaron sus vastos recursos para ir debilitando y asfixiando paulatinamente a Granada. El asedio no estuvo exento de grandes desafíos. La intrincada orografía montañosa que rodeaba Granada la convertía en una fortaleza natural casi inexpugnable. Por su parte, los defensores musulmanes se batieron con ferocidad para proteger el que era su último bastión en Iberia. Sin embargo, Isabel y Fernando mostraron una persistencia inquebrantable. Construyeron una nueva ciudad, a la que llamaron Santa Fe, o Santa Fe de Granada, situada estratégicamente justo a las afueras de las murallas de la ciudad sitiada. Esta nueva ciudad no era un simple campamento militar avanzado, sino una clara declaración de su firme intención de permanecer allí hasta alcanzar la victoria definitiva. A medida que el asedio se prolongaba, las divisiones internas comenzaron a minar la determinación de Granada. El último gobernante musulmán, Boabdil, se encontró en una situación crítica, atrapado entre el deseo de su pueblo de continuar la resistencia y la cruda realidad de unos recursos cada vez más menguados. Finalmente, el 2 de enero de 1492, tras una década de intensos combates, Boabdil procedió a entregar las llaves del Palacio de la Alhambra a los reyes católicos. La caída de Granada fue mucho más que una simple victoria en el campo de batalla. Representó un triunfo de enorme simbolismo que tuvo una resonancia profunda por toda Europa. El Papa celebró con júbilo la noticia, y otros monarcas cristianos enviaron sus felicitaciones a Isabel y Fernando. Significó la materialización de un anhelo largamente esperado, la unión de toda España bajo el dominio de los reinos cristianos. Pero, ¿qué destino aguardó a la población musulmana de Granada? Inicialmente, el Tratado de Granada garantizó protecciones en materia religiosa y cultural para los habitantes de la ciudad. A los musulmanes se les concedió permiso para conservar sus mezquitas, practicar su fe y mantener sus costumbres tradicionales. Sin embargo, estas promesas tuvieron una vigencia limitada, ya que España progresivamente adoptó una política orientada a la uniformidad religiosa. Estas protecciones se fueron mermando poco a poco, hasta ser finalmente suprimidas por completo. La conquista de Granada conllevó consecuencias de gran alcance. Liberó recursos económicos y humanos significativos que habían estado comprometidos en la prolongada campaña militar. La nueva riqueza y la estabilidad alcanzada permitieron a Isabel y Fernando concentrar su atención en otros asuntos de relevancia, entre los que se encontraba la exploración de rutas y territorios ultramarinos. La caída de Granada marcó un punto de inflexión crucial para España, pero también preparó el terreno para una serie de decisiones que tendrían un impacto transformador en el mundo entero. Mientras los reyes católicos conmemoraban su victoria sobre el último reducto musulmán en la península ibérica, ya estaban concibiendo su siguiente gran movimiento. Los recursos obtenidos y el impulso generado por la conclusión de la Reconquista pronto se reorientarían hacia un nuevo objetivo, uno cuyas repercusiones serían de enorme alcance para millones de personas tanto en España como más allá de sus fronteras. En el mismo año de 1492, apenas unos meses después de la caída de Granada, Isabel y Fernando tomaron una determinación trascendental. La decisión fue la emisión del Decreto de la Alhambra, un edicto que combinaba a todos los judíos residentes en España a convertirse al cristianismo, en su defecto, a abandonar el reino en el plazo perentorio de 4 meses. Este decreto, conocido también como el Edicto de Expulsión, supuso un impacto demoledor para muchos. La comunidad judía había constituido una parte fundamental del tejido social español durante siglos, enriqueciendo su cultura, su economía y su vida intelectual. La expulsión no fue una medida adoptada de improviso,
sino que fue la culminación de años de un antisemitismo creciente que venía manifestándose en España. Los monarcas católicos consideraban que la unidad religiosa era un pilar esencial para la construcción de un Estado fuerte y centralizado, y creían que la presencia de individuos que no profesaban la fe cristiana, particularmente los judíos, representaba una amenaza para esta visión. El impacto del decreto de la Alhambra fue inmediato y absolutamente devastador. Se estima que aproximadamente 200.000 personas de origen judío se vieron forzadas al exilio. Muchos buscaron refugio en la vecina Portugal, si bien allí también se verían obligados a marcharse pocos años después. Otros encontraron acogida en regiones del norte de África, en Italia o en el vasto Imperio Otomano. La diáspora sefardí, como llegaría a conocerse, dispersó la rica cultura, el idioma y las tradiciones judías españolas por todo el Mediterráneo y más allá. Aquellos que optaron por permanecer y convertirse al cristianismo, conocidos como conversos, se enfrentaron a una atmósfera de sospecha constante y a persecuciones implacables. La Inquisición intensificó sus actividades con el objetivo de erradicar a los criptojudíos, es decir, aquellos a quienes se sospechaba que mantenían en secreto la práctica de sus ritos y costumbres judías. Este clima de temor e inseguridad perduró por generaciones, afectando a la sociedad española de manera profunda y duradera. A la expulsión de los judíos le siguieron medidas de naturaleza similar dirigidas contra la población musulmana. En 1502, Isabel y Fernando promulgaron un decreto que obligaba a todos los musulmanes residentes en Castilla se les ofrecía una elección tajante: convertirse al cristianismo o abandonar el reino. A diferencia de la expulsión de los judíos, este decreto no se aplicó de inmediato a gran escala. Muchos musulmanes, conocidos entonces como mudéjares, permanecieron inicialmente en España, y bajo una creciente presión, se convirtieron, pasando a ser conocidos como moriscos. Sin embargo, la situación de los moriscos empeoró de forma progresiva. Se enfrentaron a restricciones cada vez mayores en lo que respecta a sus costumbres, y con frecuencia, eran vistos con desconfianza por sus vecinos de fe cristiana. El temor a una posible revuelta de la población musulmana derivó en la adopción de políticas más severas y, finalmente, en 1609, durante el reinado de Felipe III, todos los moriscos fueron expulsados de España. Esta última expulsión afectó a unas 300.000 personas, muchas de las cuales llevaban generaciones asentadas en España. Las expulsiones tuvieron importantes consecuencias en el ámbito económico para España. Tanto judíos como musulmanes habían desempeñado roles clave en actividades como el comercio, las finanzas y diversos oficios especializados. Ciudades como Toledo, Sevilla y Valencia, que habían experimentado un gran auge gracias al talento y a las sólidas redes comerciales de estas comunidades, vieron cómo sus economías se resentían de forma notable. La pérdida de artesanos cualificados, mercaderes e intelectuales generó vacíos difíciles de cubrir. Además, las expulsiones consolidaron la identidad de España como una nación fundamentada estrictamente en el catolicismo. Esta exclusividad religiosa marcaría la política española, tanto en el ámbito interno como en la gestión de su imperio en expansión. A medida que España comenzaba a establecer colonias en América y en otras latitudes, exportó este modelo de uniformidad religiosa, influyendo en la manera en que se relacionaba y trataba a las poblaciones indígenas y sentando las bases para futuros conflictos. Mientras tanto, los reyes católicos celebraban la consolidación de su recién formado reino. Un intrépido explorador estaba a punto de alterar drásticamente el curso de la historia. En 1492, el mismo año que presenció la caída de Granada y la expulsión de los judíos, Cristóbal Colón zarpó en un viaje que acabaría transformando el mundo. Colón, un experimentado navegante originario de Génova, en Italia, albergaba una idea audaz. Estaba convencido de que podía alcanzar Asia navegando hacia el oeste, atravesando el vasto océano Atlántico. Este concepto no era enteramente novedoso, pero los cálculos de Colón respecto al tamaño de la Tierra estaban notablemente errados. Estimaba que la travesía sería mucho más corta de lo que resultó ser en realidad. Para su fortuna, Isabel y Fernando decidieron financiar su expedición, vislumbrando en ella una prometedora oportunidad para expandir la influencia de España y descubrir nuevas rutas comerciales. El 3 de agosto de 1492, Colón partió desde España con sus 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María.
El viaje fue largo y plagado de dificultades. La tripulación comenzó a mostrar signos de impaciencia a medida que los días se convertían en semanas sin que avistaran tierra firme. Justo cuando la situación parecía abocar a un motín, el 12 de octubre de 1492, uno de los marineros divisó tierra. Colón había alcanzado las Bahamas, un archipiélago situado en el Caribe. Él creyó haber llegado a las inmediaciones de Asia, sin ser consciente de que, para los europeos al menos, había descubierto un continente completamente nuevo. En los 12 años siguientes, Colón realizó 4 expediciones a América. Exploró diversas zonas del Caribe, incluyendo Cuba, la Española, territorio que hoy comprende Haití y la República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Sus exploraciones le llevaron incluso a alcanzar las costas de Centro y Sudamérica. En cada regreso a España, traía consigo relatos de nuevas tierras, poblaciones exóticas y la promesa de riquezas. Pero los viajes de Colón no se limitaron a la mera exploración, marcaron el punto de partida de la colonización europea en América. Los españoles establecieron rápidamente asentamientos en las islas visitadas por Colón. Concibieron estas nuevas tierras como una fuente potencial de vasta riqueza y como una oportunidad inmejorable para propagar la fe cristiana. Este proceso desencadenó una serie de acontecimientos que tendrían repercusiones profundas tanto para el viejo mundo como para el nuevo. Los encuentros iniciales de Colón con los pueblos indígenas, como los taínos, tuvieron efectos devastadores. Enfermedades procedentes de Europa, como la viruela, se propagaron con rapidez entre poblaciones que carecían de inmunidad natural. El trabajo forzado y la esclavitud infligieron un sufrimiento generalizado y causaron un gran número de muertes. El intercambio colombino, un término utilizado por los historiadores para describir este fenómeno, no solo supuso el movimiento de personas y mercancías, sino también el de plantas, animales y microorganismos a través del Atlántico. Este intercambio a escala global alteraría para siempre los ecosistemas, las economías y las sociedades a ambos lados del océano. Mientras Colón era aclamado como un héroe en España, su administración en las nuevas colonias estuvo lejos de ser pacífica, se enfrentó a acusaciones de mala gestión y crueldad. En 1500, fue arrestado y enviado de vuelta a España encadenado. Aunque posteriormente fue liberado y se le permitió realizar más viajes, nunca logró recuperar el estatus y el prestigio que había ostentado. Las expediciones de Colón también avivaron una intensa rivalidad entre España y Portugal. Ambas naciones competían por el control de las tierras recién descubiertas. Esto condujo a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, un acuerdo que, en esencia, dividió el mundo no europeo entre estas dos potencias. España obtuvo derechos sobre la mayoría de los territorios de América, mientras que Portugal reclamó lo que posteriormente sería Brasil y las tierras situadas al este. Resulta irónico que Colón muriera creyendo haber llegado a Asia. Nunca llegó a comprender que había descubierto un continente completamente nuevo. No obstante, su viaje puso en marcha una serie de eventos que transformarían el mundo de manera radical. España contaba ahora con una cabeza de playa en América, un territorio inmenso y hasta entonces desconocido para los europeos, listo para ser explotado y colonizado. Los viajes de Colón abrieron las puertas al interés europeo por América, pero lo que sucedió después fue lo que realmente sentó las bases del dominio global de España. La conquista española del Caribe, que se desarrolló entre 1493 y 1510, constituyó un periodo de rápida expansión y transformación que marcaría el futuro de dos continentes. Todo dio comienzo con la segunda expedición de Colón en 1493, una empresa que fue mucho más grande que la primera. En esta ocasión, se fletaron 17 embarcaciones repletas con más de 1000 colonos, soldados y religiosos. Ya no eran solo exploradores, sino colonizadores preparados para establecer una presencia española de carácter permanente en el Nuevo Mundo. El Caribe se convirtió rápidamente en el corazón del creciente imperio español. Sus islas funcionaron como bases estratégicas cruciales para futuras exploraciones y conquistas. Los navegantes españoles dedicaron años a cartografiar las complejas costas y las a menudo peligrosas aguas de la región. Sus detallados mapas y cartas de navegación otorgaron a España una ventaja fundamental para desplazarse y operar en estas áreas hasta entonces desconocidas. A medida que el control español se consolidaba sobre las islas del Caribe,
comenzaron a surgir los primeros núcleos urbanos coloniales, edificados siguiendo el estilo europeo, con sus plazas centrales. Se construyeron iglesias imponentes y grandes edificios gubernamentales. Era como si España intentara replicar un pedacito de Europa en pleno trópico. Pero estos asentamientos no eran meramente una cuestión de apariencia, constituían los centros neurálgicos del poder y la cultura española en el Nuevo Mundo. La Iglesia Católica jugó un papel de enorme relevancia en esta fase inicial de colonización. Sacerdotes y misioneros colaboraron estrechamente con colonos y soldados. Su labor no se limitaba a la evangelización, sino que también eran piezas clave para legitimar el dominio español. La Iglesia ofrecía educación, establecía hospitales e incluso colaboraba en la administración de estas nuevas colonias. Funcionaba como el brazo espiritual de la corona española, extendiéndose a través del Atlántico. Mientras los españoles estaban inmersos en la construcción de su nueva sociedad colonial, también estaban transformando radicalmente la economía del Caribe, introduciendo cultivos procedentes de Europa y África. Trajeron especies como el trigo, la caña de azúcar y diversos cítricos. Estas nuevas plantas cambiaron por completo la agricultura en la región caribeña. La caña de azúcar, en particular, se convertiría en el motor económico principal de la colonia, dando lugar a extensas plantaciones y, tristemente, incrementando de forma notable la demanda de mano de obra esclavizada. Para el año 1510, el Caribe había dejado de ser un simple conjunto de colonias dispersas para convertirse en la plataforma desde la cual España planificaría sus futuras y ambiciosas conquistas. Desde estas islas, los conquistadores españoles lanzaron expediciones audaces hacia lo que hoy son México, Centroamérica y Sudamérica. Las rutas marítimas y los sistemas de organización que se establecieron inicialmente en el Caribe sirvieron como modelo fundamental para la expansión subsiguiente del Imperio español. No obstante, la empresa no estuvo exenta de dificultades. Los primeros años de dominio español en el Caribe se vieron marcados por una feroz competencia entre los gobernadores y exploradores españoles, quienes pugnaban intensamente por el poder y la influencia. Esta rivalidad interna a menudo se desarrollaba en detrimento de una gestión eficiente y sensata. Esta competencia entre facciones moldearía la manera en que España administraría sus crecientes territorios, sentando patrones que perdurarían a lo largo de siglos. Mientras los gobernadores españoles mantenían sus disputas por el control de las islas caribeñas, su atención comenzaba a volcarse hacia el oeste, hacia el misterioso continente. Empezaron a circular rumores de la existencia de vastos imperios y de riquezas inimaginables, despertando con fuerza la imaginación de conquistadores movidos por una gran ambición. Un hombre en particular supo capitalizar esta oportunidad, alterando para siempre el curso de la historia. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, zarpó desde Cuba al frente de una pequeña fuerza compuesta por unos 600 hombres, 16 caballos y algunas piezas de artillería. Su misión específica era explorar y someter el territorio continental que hoy constituye México. Lo que él ignoraba por completo era que estaba a punto de enfrentarse a uno de los imperios más poderosos y complejos del continente americano, el Imperio Mexica, comúnmente conocido como el Imperio Azteca. Cortés y sus hombres desembarcaron en la costa del actual México e iniciaron su travesía hacia el interior del territorio. Durante su avance, se encontraron con diversos grupos indígenas, algunos de los cuales manifestaban una abierta hostilidad hacia los mexicas. Cortés se percató rápidamente de que podía explotar a su favor estas rivalidades preexistentes entre las distintas poblaciones locales. Formó alianzas estratégicas con grupos como los tlaxcaltecas, quienes veían en los españoles a posibles aliados frente a sus opresores mexicas. Estos aliados indígenas proporcionaron un apoyo fundamental a Cortés, no solo en el plano militar, sino también suministrando información vital sobre la sociedad mexica, sus puntos fuertes y sus debilidades. Este conocimiento detallado resultaría de un valor incalculable para los acontecimientos que estaban por venir. Cuando Cortés y su ejército, que iba creciendo gracias a las alianzas, se aproximaban a Tenochtitlán, la imponente capital del Imperio Mexica, se toparon con una visión sobrecogedora. La ciudad, magistralmente construida sobre una isla en el centro del lago Texcoco, era una maravilla de la ingeniería y el urbanismo de su tiempo. Superaba en tamaño y magnificencia a cualquier ciudad europea de la época, con sus grandiosos templos,
pirámides que se elevaban hacia el cielo y un intrincado sistema de canales. Los españoles fueron recibidos por el emperador Moctezuma II, quien se hallaba sumido en la incertidumbre sobre si aquellos extraños visitantes eran divinidades o simples mortales. Esta indecisión resultaría fatídica para el destino de los mexicas. Cortés, explotando astutamente la situación, tomó a Moctezuma como rehén, utilizándolo como una herramienta de control político sobre el imperio. Durante un tiempo, dio la impresión de que los españoles habían logrado una conquista sin un gran derramamiento de sangre. Sin embargo, las tensiones se agravaron de forma abrupta en 1520, durante la celebración de un festival religioso en el Templo Mayor, cuando los soldados españoles llevaron a cabo una masacre de nobles mexicas que se encontraban desarmados. Este acto de brutalidad desató un levantamiento popular de inusitada ferocidad. Los españoles se vieron sitiados y obligados a abrirse paso combatiendo en una desesperada retirada que pasó a la historia como la Noche Triste. Pero Cortés no era un hombre que se rindiera fácilmente. Se reagrupó con sus aliados indígenas y emprendió un contraataque decidido. Los españoles cercaron Tenochtitlán, interrumpiendo sus vías de suministro de alimentos y agua potable. Hicieron uso de su armamento tecnológicamente superior, incluyendo cañones y ballestas, infligiendo daños devastadores. Los mexicas lucharon con notable valentía, pero no pudieron prevalecer frente a la tecnología militar y las tácticas de los españoles. El asedio de Tenochtitlán se prolongó durante meses. Los mexicas, a pesar de estar debilitados por el hambre, las enfermedades y la continua presión militar, mantuvieron una resistencia heroica. Pero finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó. El imperio mexica, que había ejercido su dominio sobre el centro de México durante siglos, se derrumbó en el breve lapso de apenas 2 años. La caída de Tenochtitlán constituyó un punto de inflexión fundamental en la historia de América. Cortés ordenó que se arrasaran las ruinas de la capital mexica, y sobre sus cimientos se inició la construcción de una nueva urbe, la Ciudad de México. Esta ciudad se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España, la primera y más extensa colonia española en el continente americano. La conquista de los mexicas abrió de par en par las puertas a la expansión española por el resto del continente, sirviendo además como modelo para futuras campañas de conquista. Demostró como una fuerza militar relativamente pequeña, pero que contaba con una mejor tecnología y una diplomacia astuta, podía superar obstáculos que a priori parecían insalvables. No obstante, esta victoria se cobró un precio terrible. La población indígena de México fue diezmada, no solo a causa de la guerra, sino también por las enfermedades traídas de Europa, para las cuales carecían de cualquier tipo de inmunidad. La rica y compleja cultura mexica fue desmantelada de forma sistemática y reemplazada por las instituciones españolas y la hegemonía de la Iglesia Católica. La conquista de los mexicas puso de manifiesto una fórmula que parecía augurar el éxito, pero el insaciable apetito español por el oro y la gloria estaba lejos de verse satisfecho. A medida que se difundían las noticias del rotundo triunfo de Cortés, otro conquistador igualmente ambicioso fijó su mirada en un objetivo todavía más grandioso: el legendario Imperio Inca, asentado en Sudamérica. En 1532, Francisco Pizarro arribó a la costa occidental de Sudamérica. Lo hizo al frente de un reducido grupo de menos de 200 hombres. El momento en que su expedición llegó a la región fue de pura y sorprendente fortuna. El Imperio Inca, que extendía sus dominios a lo largo de la cordillera de los Andes, abarcando territorios desde lo que hoy son Ecuador hasta Chile, se encontraba inmerso en una brutal guerra civil. 2 hermanos, Atahualpa y Huáscar, pugnaban ferozmente por el trono imperial, dejando así al vasto imperio vulnerable a las injerencias de fuerzas externas. Pizarro, al igual que Cortés antes que él, percibió con rapidez la formidable oportunidad que ofrecían estas profundas divisiones internas. Avanzó. Tuvo exenta de dificultades. Los primeros años de dominio español en el Caribe se vieron marcados por una feroz competencia entre los gobernadores y exploradores españoles, quienes pugnaban intensamente por el poder y la influencia. Esta rivalidad interna a menudo se desarrollaba en detrimento de una gestión eficiente y sensata. Esta competencia entre facciones moldearía la manera en que España administraría sus crecientes territorios, sentando patrones que perdurarían a lo largo de siglos.
Mientras los gobernadores españoles mantenían sus disputas por el control de las islas caribeñas, su atención comenzaba a volcarse hacia el oeste, hacia el misterioso continente. Empezaron a circular rumores de la existencia de vastos imperios y de riquezas inimaginables, despertando con fuerza la imaginación de conquistadores movidos por una gran ambición. Un hombre en particular supo capitalizar esta oportunidad, alterando para siempre el curso de la historia. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, zarpó desde Cuba al frente de una pequeña fuerza compuesta por unos 600 hombres, 16 caballos y algunas piezas de artillería. Su misión específica era explorar y someter el territorio continental que hoy constituye México. Lo que él ignoraba por completo era que estaba a punto de enfrentarse a uno de los imperios más poderosos y complejos del continente americano, el Imperio Mexica, comúnmente conocido como el Imperio Azteca. Cortés y sus hombres desembarcaron en la costa del actual México e iniciaron su travesía hacia el interior del territorio. Durante su avance, se encontraron con diversos grupos indígenas, algunos de los cuales manifestaban una abierta hostilidad hacia los mexicas. Cortés se percató rápidamente de que podía explotar a su favor estas rivalidades preexistentes entre las distintas poblaciones locales. Formó alianzas estratégicas con grupos como los tlaxcaltecas, quienes veían en los españoles a posibles aliados frente a sus opresores mexicas. Estos aliados indígenas proporcionaron un apoyo fundamental a Cortés, no solo en el plano militar, sino también suministrando información vital sobre la sociedad mexica, sus puntos fuertes y sus debilidades. Este conocimiento detallado resultaría de un valor incalculable para los acontecimientos que estaban por venir. Cuando Cortés y su ejército, que iba creciendo gracias a las alianzas, se aproximaban a Tenochtitlán, la imponente capital del Imperio Mexica, se toparon con una visión sobrecogedora. La ciudad, magistralmente construida sobre una isla en el centro del lago Texcoco, era una maravilla de la ingeniería y el urbanismo de su tiempo. Superaba en tamaño y magnificencia a cualquier ciudad europea de la época, con sus grandiosos templos, pirámides que se elevaban hacia el cielo y un intrincado sistema de canales. Los españoles fueron recibidos por el emperador Moctezuma II, quien se hallaba sumido en la incertidumbre sobre si aquellos extraños visitantes eran divinidades o simples mortales. Esta indecisión resultaría fatídica para el destino de los mexicas. Cortés, explotando astutamente la situación, tomó a Moctezuma como rehén, utilizándolo como una herramienta de control político sobre el imperio. Durante un tiempo, dio la impresión de que los españoles habían logrado una conquista sin un gran derramamiento de sangre. Sin embargo, las tensiones se agravaron de forma abrupta en 1520, durante la celebración de un festival religioso en el Templo Mayor, cuando los soldados españoles llevaron a cabo una masacre de nobles mexicas que se encontraban desarmados. Este acto de brutalidad desató un levantamiento popular de inusitada ferocidad. Los españoles se vieron sitiados y obligados a abrirse paso combatiendo en una desesperada retirada que pasó a la historia como la Noche Triste. Pero Cortés no era un hombre que se rindiera fácilmente, se reagrupó con sus aliados indígenas y emprendió un contraataque decidido. Los españoles cercaron Tenochtitlán, interrumpiendo sus vías de suministro de alimentos y agua potable. Hicieron uso de su armamento tecnológicamente superior, incluyendo cañones y ballestas, infligiendo daños devastadores. Los mexicas lucharon con notable valentía, pero no pudieron prevalecer frente a la tecnología militar y las tácticas de los españoles. El asedio de Tenochtitlán se prolongó durante meses. Los mexicas, a pesar de estar debilitados por el hambre, las enfermedades y la continua presión militar, mantuvieron una resistencia heroica. Pero finalmente, el 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó. El Imperio Mexica, que había ejercido su dominio sobre el centro de México durante siglos, se derrumbó en el breve lapso de apenas 2 años. La caída de Tenochtitlán constituyó un punto de inflexión fundamental en la historia de América. Cortés ordenó que se arrasaran las ruinas de la capital mexica, y sobre sus cimientos se inició la construcción de una nueva urbe, la Ciudad de México. Esta ciudad se convertiría en la capital del Virreinato de la Nueva España, la primera y más extensa colonia española en el continente americano. La conquista de los mexicas abrió de par en par las puertas a la expansión española por el resto del continente, sirviendo además como modelo para futuras campañas de conquista.
Demostró como una fuerza militar relativamente pequeña, pero que contaba con una mejor tecnología y una diplomacia astuta, podía superar obstáculos que a priori parecían insalvables. No obstante, esta victoria se cobró un precio terrible. La población indígena de México fue diezmada, no solo a causa de la guerra, sino también por las enfermedades traídas de Europa, para las cuales carecían de cualquier tipo de inmunidad. La rica y compleja cultura mexica fue desmantelada de forma sistemática y reemplazada por las instituciones españolas y la hegemonía de la Iglesia Católica. La conquista de los mexicas puso de manifiesto una fórmula que parecía augurar el éxito, pero el insaciable apetito español por el oro y la gloria estaba lejos de verse satisfecho. A medida que se difundían las noticias del rotundo triunfo de Cortés, otro conquistador igualmente ambicioso fijó su mirada en un objetivo todavía más grandioso: el legendario Imperio Inca, asentado en Sudamérica. En 1532, Francisco Pizarro arribó a la costa occidental de Sudamérica. Lo hizo al frente de un reducido grupo de menos de 200 hombres. El momento en que su expedición llegó a la región fue de pura y sorprendente fortuna. El Imperio Inca, que extendía sus dominios a lo largo de la cordillera de los Andes, abarcando territorios desde lo que hoy son Ecuador hasta Chile, se encontraba inmerso en una brutal guerra civil. Dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, pugnaban ferozmente por el trono imperial, dejando así al vasto imperio vulnerable a las injerencias de fuerzas externas. Pizarro, al igual que Cortés antes que él, percibió con rapidez la formidable oportunidad que ofrecían estas profundas divisiones internas. Avanzó cautelosamente por el territorio, recabando información detallada sobre la estructura y el estado del Imperio Inca y tejiendo alianzas con aquellos grupos indígenas que sentían animadversión hacia el dominio incaico. A medida que se adentraba más en el corazón del territorio inca, Pizarro concibió un plan de una audacia inaudita, un plan que cambiaría irreversiblemente el curso de la historia de Sudamérica. El 16 de noviembre de 1532, en la localidad andina de Cajamarca, Pizarro urdió una trampa. Lograron atraer al gobernante inca Atahualpa, invitándolo a una reunión que, en apariencia, buscaba darle una bienvenida protocolaria como un monarca más. Sin embargo, cuando Atahualpa llegó a la plaza del pueblo, acompañado por miles de seguidores que se encontraban desarmados, los españoles lanzaron un ataque sorpresa. En cuestión de pocas horas, la reducida fuerza de Pizarro había logrado apresar al gobernante inca y masacrar a miles de sus acompañantes. La captura de Atahualpa sumió al imperio inca en un estado de completo caos. En un intento desesperado por recobrar su libertad, el emperador ofreció llenar una estancia con oro y plata a modo de rescate. Los españoles aceptaron aquella propuesta asombrosa, acumulando un tesoro cuyo valor, trasladado a la actualidad, ascendería a miles de millones. Pero ni siquiera toda aquella inmensa riqueza pudo salvar la vida de Atahualpa. En 1533, tras haber extraído toda la información y los recursos posibles de su ilustre prisionero real, los españoles procedieron a ejecutarlo, decapitando, en la práctica, la cabeza política del Estado inca. Con la autoridad central del imperio desmantelada, Pizarro y sus hombres avanzaron hacia Cusco, la capital inca. La ciudad, ya debilitada por los efectos de la guerra civil y la traumática pérdida de su máximo líder, cayó con relativa rapidez ante el embate de los invasores españoles. Pizarro instauró un gobernante títere e inició el proceso de desmantelamiento sistemático del Estado inca, emulando la estrategia que Cortés había aplicado previamente con los mexicas. La conquista del imperio inca no se debió únicamente a un logro militar. Al igual que sucedió con la caída de los mexicas, fue el resultado de una compleja combinación de factores. Los españoles supieron aprovechar las divisiones políticas preexistentes, forjaron alianzas estratégicas con grupos internos descontentos con el dominio incaico, y crucialmente, trajeron consigo devastadoras enfermedades europeas que se propagaron rápidamente entre la población indígena, la cual no poseía ninguna inmunidad natural frente a estos nuevos patógenos. Las poblaciones nativas vieron cómo sus números caían en picado, mermando aún más su capacidad efectiva para resistir a los invasores. En 1535, Pizarro fundó la ciudad de Lima, una urbe que se convertiría en la capital administrativa del vasto virreinato del Perú. Esta nueva entidad política consolidó el dominio español sobre una parte considerable de Sudamérica,
estableciendo un inmenso territorio colonial que se convertiría en una fuente inagotable de recursos para el floreciente imperio español durante siglos venideros. Sin embargo, la caída de Cusco no supuso el fin inmediato de toda resistencia incaica. Manco Inca, un gobernante designado inicialmente como títere que en un principio había colaborado con los españoles, logró evadirse y establecer un estado rebelde en la remota y estratégica fortaleza de Vilcabamba. Desde este inexpugnable bastión, los últimos reductos del Estado inca continuaron resistiendo con determinación el dominio español hasta el año 1572, momento en el que el último gobernante inca fue capturado y ejecutado. A medida que el polvo se asentaba tras la culminación de la conquista del Estado inca, España se enfrentaba a un nuevo y formidable desafío: cómo gestionar y gobernar de manera efectiva sus territorios, que crecían a un ritmo vertiginoso en el Nuevo Mundo. La caída de Cusco en 1533 fue, sin duda, un momento de capital importancia, pero estaba lejos de ser el final de la historia. Mientras Pizarro y sus hombres celebraban su contundente victoria, ya se comenzaban a cimentar las bases de un sistema administrativo completamente nuevo. En 1535, tan solo 2 años después de la ejecución de Atahualpa, España procedió a establecer el Virreinato de Nueva España. Este inmenso territorio abarcaba lo que hoy conocemos como México, Centroamérica, las islas del Caribe e incluso algunas regiones que actualmente forman parte de Estados Unidos. La Ciudad de México, edificada majestuosamente sobre las ruinas de la antigua capital mexica, Tenochtitlán, se erigió como la sede del poder de esta vasta y nueva colonia. La creación de los virreinatos constituyó una jugada administrativa de gran maestría. Estas grandes divisiones territoriales estaban bajo la autoridad directa de virreyes, figuras que representaban de forma plenipotenciaria a la corona española y que ostentaban un poder casi ilimitado en sus respectivos territorios. Eran, en esencia, la personificación del rey, encargados de supervisar una amplísima gama de asuntos, que iban desde la crucial recaudación de impuestos y la defensa militar, hasta la evangelización de las poblaciones nativas y la aplicación rigurosa de los decretos emanados de la corte real. Pero las ambiciones expansionistas de España no se detuvieron en la configuración del Virreinato de Nueva España. En 1542 se estableció un segundo gran virreinato, el del Perú, que abarcó la totalidad de los territorios españoles en Sudamérica. La ciudad de Lima, fundada por el propio Pizarro, se convirtió en el centro administrativo neurálgico de este nuevo virreinato. Desde la costa del Pacífico hasta las imponentes tierras altas andinas, la autoridad española extendía ahora su dominio por un continente entero. Los virreyes eran mucho más que simples gobernadores coloniales. Eran la encarnación viva de la autoridad real en tierras situadas a miles de kilómetros de distancia de Madrid. De estos hombres, que a menudo provenían de distinguidas familias nobles, se esperaba que gobernaran con mano firme, al tiempo que debían navegar con pericia los complejos entramados sociales y políticos de sus nuevas posesiones. Para asegurar que los virreyes no acumulasen un poder excesivo o actuaran de forma independiente a los designios de la metrópoli, España implementó un sofisticado sistema de pesos y contrapesos. El Consejo de Indias, con sede física en España, supervisaba la gestión gubernamental de las colonias desde la distancia. Este organismo funcionaba como un vital puente institucional entre el Nuevo Mundo y la monarquía española, garantizando que los intereses superiores de la corona prevalecieran siempre. Dentro de los propios virreinatos, se crearon las audiencias reales. Estos tribunales superiores cumplían una doble función esencial: proporcionaban un nivel de gobierno local y actuaban simultáneamente como un mecanismo de supervisión y control sobre el poder del virrey. Si un virrey excedía sus atribuciones o actuaba de manera contraria a los intereses de la corona, la audiencia tenía la potestad de intervenir. La creación de los virreinatos centralizó el control español sobre su vasto imperio de una forma nunca antes vista. Esto no solo impidió la consolidación de gobernantes coloniales autónomos e independientes, sino que también aseguró un flujo constante y organizado de riquezas hacia España. Oro, plata y otros recursos extraídos de América ahora pasaban por un sistema bien estructurado que impulsó de manera decisiva el creciente poder de España en el escenario mundial. Esta estructura administrativa demostró una resiliencia y durabilidad notables, permaneciendo en vigor durante casi 3 siglos. Los virreinatos constituyeron la columna vertebral del dominio español en América, moldearon la gobernanza,
la cultura e incluso la geografía de América Latina de maneras cuyas repercusiones se sienten aún en la actualidad. Aunque los virreinatos aportaron un orden aparente a las posesiones de España en el Nuevo Mundo, también establecieron una jerarquía social rígida que, con el tiempo, contribuiría a la desestabilización y eventual caída del imperio. El sistema favorecía de forma clara a los peninsulares, es decir, aquellos nacidos en España, por encima de los criollos, que eran personas de ascendencia española pero nacidas en América. Esta discriminación sentó las semillas del descontento que, más tarde, germinarían y florecerían en los movimientos de independencia a lo largo y ancho de América Latina. Mientras los virreinatos españoles mantenían el orden en su vasto imperio del Nuevo Mundo, una fuerza de carácter oculto crecía silenciosamente bajo la superficie, una fuerza destinada a remodelar finalmente todo el continente. En 1565, casi 3 décadas después de la formalización del Virreinato del Perú, España estableció una ruta comercial que conectaría sus colonias americanas con Asia, dando origen a una de las conexiones comerciales globales más duraderas, y a la postre, una de las redes de comercio más lucrativas de la historia. El comercio del Galeón de Manila, nombre con el que se hizo popularmente conocido, fue una iniciativa conceptualizada por Miguel López de Legazpi, un destacado navegante y gobernador español que logró consolidar el control sobre Filipinas. Este movimiento de naturaleza estratégica convirtió a Manila en el epicentro de la red comercial asiática de España, abriendo un mundo de posibilidades y nuevas vías de riqueza para el imperio. Imagina enormes galeones españoles, cuyas bodegas iban repletas de tesoros exóticos, zarpando cada año en una travesía regular entre Manila y Acapulco, en México. Estas imponentes embarcaciones transportaban una gran variedad de productos asiáticos, sedas de lujo, delicada porcelana, especias de aroma embriagador y piezas de marfil tallado con un nivel de detalle exquisito. Pero el verdadero motor impulsor de este comercio transpacífico era la plata, un metal precioso extraído en abundancia de las minas de México y Perú, que se convirtió en la principal moneda utilizada para adquirir productos de lujo procedentes de China. Esta dependencia de la plata para el comercio con Asia creó una interconexión que tendría consecuencias muy profundas para el futuro del Imperio español. El comercio del Galeón de Manila no se limitó al simple trasiego de mercancías, actuó como un poderoso catalizador para un intercambio cultural a una escala nunca antes presenciada. Las influencias asiáticas comenzaron a filtrarse gradualmente en América y Europa, transformando numerosos aspectos que iban desde el arte y la arquitectura hasta la gastronomía y la indumentaria. Imagina el asombro de un artesano mexicano al contemplar por primera vez una pieza de porcelana china, o el deleite de un noble español al saborear los exóticos aromas de las especias procedentes del sudeste asiático. Pero esta ruta marítima que atravesaba el vasto océano Pacífico estaba lejos de ser una travesía apacible. El viaje era considerablemente largo y estaba plagado de peligros. En cualquier momento podía desatarse una violenta tormenta, transformando la aparente placidez del océano en un mar embravecido y hostil. Peligrosos piratas acechaban, ansiosos por apoderarse de los valiosos cargamentos, y a medida que otras potencias europeas empezaban a mostrar su poderío naval, los barcos españoles debían enfrentarse también a armadas rivales decididas a romper su monopolio comercial. Durante 250 años, los galeones de Manila mantuvieron activa su ruta, consolidando la posición de España como una potencia marítima de alcance global. Esta extensa red económica conectó Asia, América y Europa de formas que influirían decisivamente en los patrones del comercio mundial durante siglos. Pero, como le sucede a todos los grandes imperios, el dominio de España no estaba destinado a ser eterno. En 1815, a medida que el movimiento de independencia en México cobraba cada vez más fuerza y se producían cambios significativos en los patrones del comercio global, el monopolio español sobre el comercio del Pacífico llegó a su fin. El último galeón de Manila zarpó, marcando así la clausura de una era que se había prolongado durante 2 siglos y medio. Cuando el último galeón de Manila se desvaneció en el horizonte en 1815, no solo simbolizó el fin de una ruta comercial concreta, sino que también marcó un cambio de enorme trascendencia en el equilibrio de poder mundial. Mientras el Imperio español comenzaba a desmoronarse, se abría un nuevo capítulo en la historia de la conquista de América, un proceso que había comenzado casi 3 siglos antes y que aún tardaría varias décadas más en culminar por completo.
La historia de la conquista española de los reinos mayas presenta un marcado contraste con las relativamente rápidas victorias que obtuvieron sobre los mexicas y los incas. No fue una campaña expeditiva, sino una lucha prolongada que se extendió a lo largo de casi 200 años. En 1524, Pedro de Alvarado, uno de los capitanes de confianza de Hernán Cortés, lideró la primera gran incursión española en el territorio de Guatemala. Su objetivo principal era someter al poderoso pueblo Kaiche. Alvarado logró derrotar a los Kaiche en la batalla de El Pinar. Sin embargo, los mayas no conformaban un imperio unificado al estilo de los mexicas o los incas. Su civilización era un complejo mosaico de ciudades-estado, cada una de ellas celosamente independiente. Esta característica fragmentación representó un desafío singular para los conquistadores españoles. No les bastaba con derrocar una única autoridad central para proclamar la victoria. En lugar de ello, se vieron obligados a conquistar cada reino maya de forma individual y sucesiva, una tarea que resultó ser mucho más ardua de lo que habían imaginado en un principio. Los mayas no se rindieron sin oponer una resistencia feroz. Líderes como Tecún Umán, figura Q.U.E. con el tiempo se convertiría en un héroe nacional guatemalteco, se enfrentaron valerosamente a los invasores españoles. Estos guerreros indígenas emplearon tácticas de guerrilla, sacando partido de su profundo conocimiento del denso y difícil terreno selvático para. Los españoles se vieron así inmersos en un conflicto que difería sustancialmente de todo lo que habían enfrentado previamente en el continente americano. Con el paso de las décadas, España consiguió establecer colonias en la península de Yucatán, en Belice y en Honduras, pero nunca logró alcanzar un control total y efectivo sobre la totalidad de los territorios mayas. La intrincada selva parecía absorber las expediciones españolas, y los focos de resistencia maya continuaban surgiendo y estallando por toda la región de forma intermitente. Fue una guerra de desgaste que, paulatinamente, fue agotando a ambos bandos contendientes. La conquista se prolongó durante generaciones. Los soldados españoles que pisaron tierras mayas en su juventud envejecieron y murieron, mientras sus hijos e incluso sus nietos proseguían la lucha. Los mayas también presenciaron cómo su mundo se transformaba de manera drástica a lo largo de este extenso conflicto. Muchas comunidades lograron adaptarse al dominio español, ingeniando formas de preservar elementos fundamentales de sus tradiciones culturales al tiempo que exteriormente parecían acatar el nuevo orden impuesto. No fue sino hasta 1697, 173 años después de la invasión inicial liderada por Alvarado, cuando España lanzó finalmente su ataque definitivo contra Tayasal, la última ciudad maya que permanecía independiente. En esta ocasión, las fuerzas españolas no solo avanzaron por tierra, sino que también lo hicieron por vía acuática, utilizando barcos de guerra para atacar desde el lago Petén. Con la caída de Tayasal, los españoles pudieron por fin proclamar el control total sobre las regiones mayas. La conquista de los mayas se erige como una de las campañas militares más prolongadas y complejas en la historia de la colonización española. Este proceso pone de manifiesto tanto la firme determinación del Imperio español por expandir sus dominios como la feroz y valiente resistencia mostrada por los pueblos indígenas en su empeño por preservar su forma de vida. Pero la historia de los mayas bajo el dominio español no concluyó con la mera conquista militar. A diferencia de lo que ocurrió con las civilizaciones mexica e inca, cuyas estructuras de poder fueron desmanteladas por completo, numerosas comunidades mayas encontraron vías para adaptarse y subsistir bajo el gobierno colonial. Lograron mantener elementos esenciales de su rica cultura, su idioma y sus tradiciones, si bien externamente acataban la autoridad impuesta por los españoles. Cuando Carlos I ascendió al trono en 1516, el Imperio español se encontraba en el umbral de un poder sin precedentes históricos. Este joven monarca heredó un vasto conjunto de dominios que se extendían por Europa y el Nuevo Mundo, ganándose con razón el título de «Emperador de dos mundos». El reinado de Carlos I marcaría el punto culminante de la influencia española en Europa y en el mundo, pero también sembraría las semillas de futuros desafíos que conformarían el destino del imperio durante generaciones. La magnitud de la herencia que recayó sobre Carlos I era sencillamente impresionante. Gobernaba España, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, los territorios austriacos de los Habsburgo y las posesiones que España estaba expandiendo rápidamente en América. Este conjunto de tierras,
que formaba un verdadero mosaico, lo convirtió en el monarca más poderoso de toda Europa, pero al mismo tiempo le planteó desafíos únicos y complejos. Carlos se encontraba en un movimiento casi constante, viajando entre sus distintos dominios para mantener un control efectivo y atender las preocupaciones específicas de cada región. A lo largo de su extenso reinado, se enfrentó a una serie implacable de conflictos bélicos que pusieron a prueba los límites de la capacidad y el poderío español. Las guerras de Italia, a menudo denominadas guerras de los Habsburgo-Valois, lo confrontaron con el Reino de Francia en una lucha directa por la hegemonía en la península itálica. Hacia el este, el formidable Imperio Otomano, bajo el liderazgo de Solimán el Magnífico, constituía una amenaza palpable para sus territorios en Europa central y en el Mediterráneo. Mientras tanto, la Reforma protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, provocó una profunda agitación social y religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico, conflictos que culminaron en las guerras de Esmalcalda entre 1546 y 1547. A pesar de todas estas dificultades y frentes abiertos, el reinado de Carlos I presenció una notable expansión del poder español en el Nuevo Mundo. Las conquistas de México en 1521 y de Perú en 1533 incorporaron territorios inmensos bajo la autoridad española. Estas conquistas también desencadenaron una avalancha de plata y oro que no solo revitalizó la economía española, sino que financió las ambiciosas y costosas campañas militares de Carlos I. La llegada de tal cantidad de riqueza procedente de América transformó a España en la nación más opulenta de Europa en ese momento. Sin embargo, este esplendor tuvo un alto precio. La guerra casi constante agotó las arcas imperiales, forzando a Carlos a depender en gran medida de los ingresos procedentes de los impuestos y de los préstamos concedidos por poderosas familias de banqueros. Esta incesante presión financiera tuvo repercusiones duraderas y negativas para la estabilidad económica de España. Carlos se veía a sí mismo, y se proyectaba, como el defensor acérrimo del catolicismo en un mundo cristiano que se fragmentaba progresivamente. Actuó con gran dureza contra la expansión del protestantismo, considerándolo no solo una amenaza para sus convicciones religiosas, sino también para su propia autoridad política como emperador. Esta postura marcaría la política de España durante generaciones, desembocando en conflictos que, a la larga, contribuirían al declive del imperio. Para 1556, después de más de 4 décadas de guerras prácticamente ininterrumpidas y constantes viajes, Carlos se encontraba exhausto. En una serie de solemnes ceremonias, procedió a abdicar de sus distintos títulos y responsabilidades, dividiendo su vasto imperio entre su hijo, Felipe II, y su hermano, Fernando I. Felipe heredó la corona de España, los territorios americanos y los Países Bajos, mientras que Fernando recibió la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esta división del legado significó el fin del sueño de Carlos de un imperio cristiano unificado y universal, y sentó las bases para futuros desencuentros y conflictos entre las ramas española y austriaca de la dinastía de los Habsburgo. Carlos pasó sus últimos años de vida retirado en un monasterio en España, muy lejos de las bulliciosas Cortes y de los campos de batalla que habían definido la mayor parte de su reinado. Dejó tras de sí un legado complejo. Bajo su liderazgo, España alcanzó la cúspide de su poder, con un imperio que abarcaba territorios por todo el mundo. Pero las mismas políticas que impulsaron a España a ese punto culminante, la implicación en guerras constantes, la intolerancia religiosa y un gasto público excesivo, contenían, paradójicamente, las semillas de su eventual decadencia. A medida que el sol se ponía sobre el reinado de Carlos I, un nuevo capítulo en la historia de España estaba a punto de iniciarse, uno que pondría a prueba los límites de su poderío naval y que alteraría para siempre el equilibrio de fuerzas en Europa. Corría el año 1588, y el rey Felipe II, hijo y sucesor de Carlos I, estaba a punto de lanzar un plan de una audacia sin precedentes, un plan que estaba llamado a consolidar el dominio de España, o por el contrario, a revelar sus debilidades. La Armada Española, una flota de un tamaño y una ambición descomunales, zarpó desde el puerto de Lisboa con una misión inequívoca: derrocar a la reina Isabel I de Inglaterra y restaurar el catolicismo en la isla. Esta empresa no era simplemente una operación militar, constituía un choque frontal de ideologías, confesiones religiosas e identidades nacionales emergentes. Felipe II había logrado reunir una fuerza naval compuesta por 130 barcos,
tripulados por 8.000 marineros y que transportaban a 18.000 soldados de infantería. Una auténtica ciudad flotante de madera y velas que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en el horizonte. Pero, ¿cuál era la razón detrás de una empresa de tal magnitud? Las raíces de este conflicto se hundían profundamente en el pasado. Los corsarios ingleses, actuando con la aprobación tácita de Isabel I, habían estado atacando de forma recurrente las flotas españolas que regresaban de América cargadas de tesoros. Estos ataques, liderados por capitanes audaces como Sir Francis Drake, no solo contribuyeron al enriquecimiento de Inglaterra, sino que también supusieron una humillación para la corona española. La Armada fue la respuesta contundente de Felipe a estas provocaciones, una demostración de fuerza destinada a reafirmar la supremacía naval española sobre los mares. El plan estratégico español era complejo y ambicioso. La Armada debía navegar a través del Canal de la Mancha, unirse a las fuerzas españolas acantonadas en los Países Bajos, y posteriormente transportar a este ejército combinado a través del estrecho para llevar a cabo la invasión de Inglaterra. En teoría, el plan parecía impecable, pero a medida que la imponente flota se aproximaba a la costa inglesa, comenzaron a manifestarse las primeras fisuras en la estrategia. Los ingleses, bajo el mando de Lord Howard de Effingham y Sir Francis Drake, adoptaron tácticas que supieron explotar las debilidades inherentes de la enorme armada española. Sus barcos, más pequeños y ágiles, hostigaban constantemente a la flota española, persiguiendo a las embarcaciones rezagadas y rompiendo sus formaciones. En las estrechas aguas del canal, los grandes galeones españoles se volvían torpes y peligrosamente vulnerables. Entonces se produjo una jugada maestra, que evidenció la astucia inglesa: el empleo de barcos incendiarios. 8 embarcaciones repletas de material combustible fueron prendidas y enviadas a la deriva en dirección a la densa formación de la flota española que se encontraba fondeada frente a Calais. Los capitanes españoles, temiendo explosiones de gran magnitud, cortaron sus anclas de forma precipitada y se dispersaron en un ambiente de pánico. Este caos impidió que se llevara a cabo el encuentro crucial con las fuerzas terrestres en los Países Bajos, desbaratando por completo el plan de invasión. Pero la naturaleza, como si quisiera tener la última palabra, intervino de forma decisiva. Mientras la imponente armada invencible intentaba reagruparse y emprender el regreso a España, una poderosa tempestad se desató en el Mar del Norte. Esta tormenta, apodada más tarde el viento protestante por la reina Isabel, provocó el naufragio de numerosas naves a lo largo de las escarpadas costas de Escocia e Irlanda. De las 130 embarcaciones que componían la flota original, tan solo unas pocas lograron regresar a puertos españoles. La derrota de la Armada española no fue simplemente un revés en el ámbito militar, constituyó un momento crucial que reconfiguró el panorama político de Europa. El aura de invencibilidad que rodeaba a España se disipó por completo, y el equilibrio de poder en el continente comenzó a inclinarse. Inglaterra, que hasta entonces había sido considerada una potencia de segundo orden, emergió con fuerza como un competidor serio en el escenario mundial. Esta victoria naval impulsó las ambiciones inglesas de expansión ultramarina y preparó el terreno para el ascenso del Imperio Británico. Para España, el rotundo fracaso de la Armada marcó el inicio de un proceso de declive largo y gradual. Aunque continuaba siendo una potencia formidable, las primeras grietas en el edificio de su dominio comenzaban a hacerse visibles. El enorme coste financiero de la expedición agravó la ya precaria situación económica de España, debilitando su capacidad para proyectar poder a lo largo y ancho de su vasto imperio. A medida que el control de España sobre la hegemonía europea comenzaba a menguar, un nuevo desafío surgió desde un lugar inesperado: las provincias holandesas, que durante largo tiempo habían estado bajo dominio español. Estaban a punto de iniciar un conflicto que pondría a prueba los límites del poder español y remodelaría de forma permanente el paisaje político de Europa. La Guerra de los 80 años, conocida también como la Rebelión Holandesa, se inició en 1568 como una revuelta contra el gobierno del rey Felipe II de España. Este conflicto no fue uno regional más, fue una lucha que se prolongaría durante generaciones y que tendría consecuencias de un alcance considerable para el Imperio español. Las raíces profundas de la rebelión residían en tensiones políticas y religiosas de larga data. Las provincias holandesas, que conformaban un mosaico de territorios dentro de los Países Bajos, habían gozado de un cierto grado de autonomía bajo el gobierno de monarcas anteriores.
Sin embargo, Felipe II, hijo de Carlos I, buscó incrementar de manera drástica el control español e imponer una forma de gobierno mucho más centralizada. Este exceso de control político se vio exacerbado por las tensiones de carácter religioso. Felipe, un católico ferviente y estricto, estaba firmemente decidido a erradicar el protestantismo, una fe que había ganado considerable fuerza y arraigo en los Países Bajos. Los holandeses, que valoraban enormemente su libertad religiosa, interpretaron esta imposición como una violación intolerable de sus derechos fundamentales. Pero la contienda no se limitaba exclusivamente a cuestiones políticas y religio. Factores de índole económica también desempeñaron un papel crucial en alimentar la revuelta. El intento de España de imponer elevados impuestos sobre las prósperas provincias holandesas generó un resentimiento de grandes proporciones. Los Países Bajos se habían convertido en el epicentro del comercio a escala europea, y los holandeses estaban hartos de ver cómo la riqueza que tanto les costaba generar se empleaba para financiar las continuas guerras y las ambiciones expansionistas de la monarquía española. El conflicto se desencadenó de forma cruenta cuando Felipe envió al duque de Alba con la misión de sofocar el creciente descontento por la fuerza. Las duras medidas represivas adoptadas por Alba, como la ejecución de destacados nobles holandeses y la imposición de nuevos y gravosos impuestos, no hicieron sino empeorar drásticamente la situación, avivando aún más la resistencia. Guillermo de Orange, un noble holandés a quien se le considera el padre de la patria neerlandesa, emergió como el líder principal del movimiento de resistencia. Bajo su dirección, los holandeses emplearon una combinación de guerra naval, tácticas de guerrilla y la defensa de ciudades fortificadas para hacer frente a la ocupación española. En los primeros años de la guerra, las fuerzas españolas parecían tener la ventaja. Su ejército profesional, curtido por años de combate en diversos frentes, logró inicialmente doblegar a la resistencia holandesa en múltiples ocasiones. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a medida que los holandeses se adaptaron a la cruda realidad de un conflicto que se preveía largo. Supieron capitalizar su experiencia naval para atacar las líneas de suministro españolas y se dedicaron activamente a la guerra de corso y la piratería, debilitando así los recursos del enemigo. En tierra, utilizaron su profundo conocimiento del territorio a su favor, llegando incluso a inundar zonas bajas para dificultar el avance y la maniobra de las tropas españolas. En 1581, los holandeses dieron un paso trascendental que cambiaría el rumbo de la guerra, en buena medida, la historia de Europa. Mediante el acta de abdicación, repudiaron formalmente la autoridad del rey de España y proclamaron su independencia. Aunque este acto no puso fin al conflicto de manera inmediata, marcó un cambio significativo en la naturaleza de la lucha. La recién formada República Holandesa ya no combatía simplemente como un grupo de rebeldes, sino como un Estado soberano que buscaba obtener reconocimiento internacional. A medida que la guerra se prolongaba en el tiempo, España, cuyas capacidades ya estaban al límite debido a su implicación en conflictos en diversos puntos de Europa y el Mediterráneo, encontraba cada vez más difícil mantener su control sobre los Países Bajos. El conflicto supuso un drenaje enorme de los recursos españoles, lo que abocó a la monarquía a una serie de bancarrotas que debilitaron su posición tanto en el ámbito interno como en el internacional. La guerra entró en una nueva fase en 1609 con la firma de la tregua de los 12 años. Esta pausa temporal en las hostilidades ofreció a ambos bandos la oportunidad de recuperarse y rearmarse, pero también evidenció que España no poseía la capacidad para aplastar rápidamente la rebelión holandesa. Cuando los combates se reanudaron en 1621, resultó patente que el equilibrio de poder se había modificado sustancialmente. La República Holandesa, que había aprovechado la tregua para consolidar su posición económica y militar, se encontraba ahora en una situación mucho mejor preparada para resistir los intentos españoles de reconquista. Finalmente, tras 80 años de intenso conflicto, la guerra concluyó con la firma del Tratado de Westfalia en 1648. España, exhausta por el esfuerzo bélico y enfrentada a problemas en múltiples frentes, se vio forzada a reconocer oficialmente la independencia de los Países Bajos. El tratado no fue simplemente un acuerdo de paz, representó el reconocimiento formal de una nueva realidad geopolítica en Europa. El Imperio español, que en épocas anteriores había parecido invencible, tuvo que aceptar la derrota frente a la determinación de una antigua provincia suya. Al comenzar el siglo XVII,
el vasto imperio español se encontraba en una encrucijada crucial. La superpotencia que había dominado los asuntos europeos durante más de 100 años se enfrentaba ahora a una combinación perfecta de desafíos que pondrían a prueba sus cimientos. Los Habsburgo españoles, quienes habían heredado un imperio en el que se decía que nunca se ponía el sol, se hallaron atrapados en un ciclo incesante de guerras que acabarían por agotar sus arcas y llevar sus recursos al límite. Durante este periodo tan turbulento, España se vio obligada a combatir simultáneamente en varios frentes. El imperio se enfrentó a potencias como Francia, Inglaterra y la recién establecida República Holandesa, al mismo tiempo que mantenía costosos conflictos en la península italiana y en el Sacro Imperio Romano Germánico. Cada batalla librada, cada asedio prolongado, cada enfrentamiento naval supuso un desgaste progresivo de la fuerza militar y de la vitalidad económica de España. En el epicentro de las dificultades españolas se encontraba una paradoja notable: los inmensos territorios americanos del imperio, que en un principio habían impulsado su ascenso fulgurante al poder, ahora contribuían de manera significativa a su inestabilidad. La avalancha de plata procedente de las minas de Potosí, en lo alto de los Andes, y de Zacatecas, en México, que al principio había llenado a rebosar los cofres españoles, provocó un fenómeno de inflación descontrolada que se extendió por toda Europa. Cuando la producción de plata empezó a disminuir, España se encontró atrapada en una trampa económica que ella misma había creado. La batalla de Rocroi, librada en 1643, marcó un punto de inflexión definitivo en el destino militar de España. Esta devastadora derrota a manos de las tropas francesas rompió el aura de invencibilidad que durante mucho tiempo había rodeado a los célebres tercios españoles, aquellas unidades de infantería de élite que habían dominado los campos de batalla europeos por más de un siglo. La pérdida sufrida en Rocroi fue más que un simple revés militar, fue un golpe simbólico de gran calado al prestigio español y un sombrío presagio de los problemas venideros. Mientras España luchaba por mantener sus múltiples compromisos a escala global, los problemas de índole interna comenzaron a acumularse de forma preocupante. La corrupción política se infiltró hasta los más altos estamentos del gobierno, mientras que las ineficiencias administrativas dificultaban enormemente la gestión efectiva de un imperio tan vasto y disperso. Adicionalmente, la economía entró en una fase de estancamiento. La excesiva dependencia de España de la plata americana la dejó en una posición de desventaja, mal preparada para competir con las potencias emergentes del norte de Europa, cuyas economías estaban más diversificadas. El reinado de Felipe IV, que se extendió desde 1621 hasta 1665, estuvo caracterizado por ambiciosos intentos de llevar a cabo reformas tanto militares como fiscales. El rey y sus consejeros eran conscientes de que era imperativo introducir cambios si España aspiraba a seguir siendo considerada una gran potencia. No obstante, el constante desangre de recursos que suponían las guerras hacía que una recuperación real fuera una tarea casi imposible de alcanzar. Cada nuevo conflicto bélico parecía anular cualquier avance que se hubiera conseguido, dejando a España en una situación de debilidad cada vez más acentuada. Conforme avanzaba el siglo, el control que España ejercía sobre su vasto imperio comenzó a debilitarse de forma perceptible. Portugal, que había estado unido a la corona española desde 1580, logró recuperar su independencia en 1640, tras una guerra larga y costosa. La rebelión en los Países Bajos, que se había prolongado durante décadas de conflicto, llevó a que España finalmente tuviera que reconocer la independencia holandesa en 1648. Estas pérdidas no fueron simplemente territoriales, representaron un cambio fundamental en el equilibrio de poder que regía en Europa. Para finales del siglo XVII, resultaba evidente que los días de España como la superpotencia indiscutible de Europa estaban contados. La dinastía de los Habsburgo, que había presidido la llamada Edad de Oro española, no consiguió asegurar una sucesión que garantizara la continuidad de la línea principal. A medida que el siglo llegaba a su fin, la crucial cuestión de la sucesión española se cernía pesadamente sobre los asuntos europeos, preparando el terreno para otro conflicto devastador a escala continental. Mientras el Imperio español alcanzaba su cenit en el siglo XVI, una fuerza de carácter oculto estaba transformando los cimientos mismos de su poder, el descubrimiento y la posterior explotación de vastos yacimientos de metales preciosos en América. Esto convirtió a España en la nación más rica de Europa durante un tiempo,
pero esta nueva y deslumbrante riqueza tuvo un coste altísimo. La historia del saqueo económico llevado a cabo por España en el Nuevo Mundo es un relato complejo que combina la codicia, la innovación en técnicas extractivas y la aparición de consecuencias inesperadas que, a la postre, contribuirían al declive del imperio. El corazón de la riqueza americana que nutría a España se encontraba en las minas de plata de Potosí, situadas a gran altitud en los Andes, en lo que hoy es Bolivia, y en las minas de Zacatecas, en México. Estas explotaciones producían cantidades ingentes de plata, un flujo metálico que impulsó las ambiciones imperiales de España y transformó la economía a nivel global. La magnitud de esta extracción minera no tenía precedentes en la historia de la humanidad. En su momento de mayor auge, a finales del siglo XVI, solo la mina de Potosí producía aproximadamente la mitad de toda la plata que circulaba en el mundo. Para poder gestionar este enorme volumen de riqueza, España estableció la Casa de Contratación en la ciudad de Sevilla. Esta institución funcionaba como el centro de control y regulación de todo el comercio colonial, garantizando que las riquezas procedentes de América llegaran directamente a las arcas de la corona española. La Casa de Contratación no solo regulaba los flujos comerciales, sino que también se encargaba de la crucial recaudación de impuestos y llevaba registros exhaustivos de cada barco, cada cargamento y cada pasajero que realizaba la travesía transatlántica. El transporte de estas colosales riquezas dio lugar a una de las operaciones marítimas más impresionantes y complejas de la época, las flotas de galeones españoles. Estos convoys, conocidos popularmente como flotas, zarpaban anualmente realizando rutas regulares entre España y sus posesiones en América, transportando consigo grandes cantidades de plata, oro y otros valiosos productos. El viaje era intrínsecamente peligroso, con la amenaza constante de desatar una tormenta, sufrir naufragios o ser atacados por la piratería. Pese a los peligros, estas flotas, cuando lograban su cometido, aportaban enormes riquezas a España, convirtiéndola en la envidia de todas las demás potencias europeas. Sin embargo, la llegada masiva de plata americana tuvo consecuencias de gran calado, muchas de ellas inesperadas. A medida que el metal precioso inundaba Europa, se desencadenó un fenómeno histórico conocido como la revolución de los precios. El incremento masivo de la cantidad de moneda en circulación provocó una inflación severa y generalizada, con los precios en España llegando a aumentar hasta en un 400% durante el siglo XVI. Esta devaluación de la moneda debilitó la estabilidad económica a largo plazo de España, incluso en el momento en que parecía encontrarse en la cúspide de su poderío. La ironía de la riqueza que España obtenía de América reside en que una parte considerable de la misma terminó en manos de terceros países. La corona española, permanentemente inmersa en costosas guerras por toda Europa, dependía en gran medida de los préstamos que obtenía de banqueros de otras nacionalidades, particularmente italianos y alemanes, quienes financiaban sus onerosas campañas militares. Como resultado directo de esta dependencia, una porción significativa de la plata extraída de las minas americanas salió de España casi con la misma rapidez con la que llegaba, enriqueciendo así a los acreedores, y en muchos casos, a los rivales de España. Para poder hacer frente a sus crecientes deudas y a las continuas demandas financieras, la corona española impuso impuestos cada vez más gravosos sobre sus propios súbditos. Esta pesada carga fiscal afectó de manera especialmente negativa a los sectores productivos de la economía española, lo que derivó en un estancamiento económico generalizado y en un notable declive tanto de la manufactura como de la agricultura nacionales. Mientras España centraba sus esfuerzos y recursos en la extracción de riqueza de sus vastas colonias, descuidó el desarrollo de una base económica interna diversificada y sostenible a largo plazo. La dependencia de la plata americana también tuvo efectos profundos, y a menudo, devastadores en las colonias españolas. La enorme demanda de mano de obra para la extracción en las minas conllevó la explotación, en muchos casos, el exterminio casi total de las poblaciones indígenas. Los españoles implementaron el sistema de la encomienda, que concedía a los colonos el derecho de exigir tributos y trabajo forzado a las comunidades nativas. Este sistema, si bien resultó rentable en el corto plazo para los encomenderos, tuvo consecuencias devastadoras a largo plazo para el desarrollo social y económico de los territorios americanos bajo dominio español. La Inquisición española, instituida formalmente en 1478, proyectó una larga y sombría sombra sobre el imperio durante siglos. A medida que el poder de España se expandía por todo el mundo,
una fuerza de naturaleza siniestra trabajaba activamente dentro de sus propias fronteras para mantener el control social mediante la imposición del miedo y el fomento de la conformidad religiosa. La Inquisición, creada inicialmente con el objetivo específico de asegurar la ortodoxia de los conversos, aquellos judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pronto amplió su esfera de acción hasta abarcar prácticamente todos los aspectos de la vida en España. En el núcleo del poder de la Inquisición se encontraban sus métodos de investigación secretos y ampliamente temidos. Los acusados que se veían envueltos en sus procesos judiciales quedaban atrapados en una red de sospecha, enfrentándose con frecuencia a sesiones de tortura diseñadas para arrancar confesiones. Los métodos empleados eran brutales y variados, desde el estrapado, una forma de tortura en la que se colgaba a las víctimas de las muñecas, hasta el tristemente célebre potro, un artilugio que estiraba el cuerpo lentamente. Estos interrogatorios se realizaban a puerta cerrada, lo que incrementaba aún más la atmósfera de terror y misterio que envolvía a la institución. Pero la manifestación más pública y visible del poder de la Inquisición era el auto de fe. Estos espectáculos elaborados y cuidadosamente orquestados estaban diseñados para exhibir públicamente el poderío de la Iglesia e infundir temor entre aquellos que pudieran ser considerados herejes o desviados. Los condenados, ataviados con túnicas penitenciales de color amarillo, los sanbenitos, eran paseados por las calles de la ciudad antes de que se les comunicara y ejecutara su sentencia. Para un gran número de ellos, la sentencia implicaba ser quemados en la hoguera, un final espantoso presenciado por la multitud congregada. El impacto a largo plazo en la sociedad española fue incalculable. Creó una cultura de sospecha y conformismo que impregnó todos los estratos sociales. Se animaba activamente a los vecinos a denunciarse unos a otros, lo que provocó una ruptura de la confianza en el seno de las comunidades. El miedo generalizado a ser acusado de herejía ahogó la innovación, limitó el libre pensamiento y contribuyó, en última instancia, al eventual declive de España como potencia mundial. Además, el alcance jurisdiccional de la Inquisición se extendió hasta el vasto imperio colonial español en América. Allí, trabajó incansablemente para erradicar las prácticas religiosas indígenas preexistentes y para asegurar la ortodoxia en la fe de los nuevos conversos. Esto añadió una capa adicional de opresión al ya brutal sistema de explotación colonial al que estaban sometidas las poblaciones nativas. La Inquisición española finalmente llegó a su fin en 1834, siendo formalmente abolida como parte fundamental del largo y a menudo doloroso proceso de transición de España hacia un estado de corte más moderno. Sin embargo, su legado pervive y se manifiesta aún hoy en la imaginación popular y en la memoria histórica colectiva. El término Inquisición se ha convertido, de hecho, en sinónimo de persecución religiosa y de abuso flagrante del poder. El Tratado de los Pirineos, firmado en 1659, marcó un momento de inflexión crucial en la historia de Europa, un acontecimiento que reconfiguraría el equilibrio de poder en el continente durante siglos venideros. Este acuerdo alcanzado entre España y Francia no se limitó simplemente a poner fin a un conflicto bélico, significó el inicio del lento y progresivo descenso de España desde su posición preeminente como la potencia dominante en Europa. El tratado se firmó tras la resonante victoria de Francia en la Batalla de las Dunas en 1658. Esta batalla, de carácter decisivo, demostró de forma clara que el poderío militar de España, que en su momento había sido la envidia de Europa durante más de un siglo, comenzaba a flaquear. El ejército español, que infundió temor en los corazones de sus enemigos durante generaciones, se encontró ahora superado por las fuerzas francesas, que estaban en pleno ascenso. Al inicio de las negociaciones, España se enfrentó a una cruda realidad. El país que en otro tiempo había gobernado vastos territorios a lo largo y ancho de Europa y América se encontraba ahora en una posición de debilidad. El tratado forzó a España a ceder territorios clave a Francia, incluyendo el Rosellón, Arta y partes de los Países Bajos españoles. Estas pérdidas territoriales no fueron solo una cuestión de extensión geográfica, representaron una reducción significativa de la influencia política y estratégica de España en Europa occidental. El tratado también incluyó una cláusula fundamental referente al matrimonio político entre Luis XIV de Francia y María Teresa de España, infanta de España e hija de Felipe IV. Esta unión dinástica estaba pensada para reforzar los lazos entre los dos reinos rivales, pero, paradójicamente,
sentaría las bases para futuros conflictos derivados de los derechos de sucesión al trono español. Detrás de las derrotas militares sufridas por España subyacía un problema de índole más profunda, una cuestión que venía gestándose desde hacía décadas. La economía del país, que en otro tiempo rebosó de la plata procedente de las Américas, se encontraba en una fase de declive. La excesiva dependencia de España de la plata americana había generado un fenómeno de inflación descontrolada y una notable inestabilidad económica. El país encontraba cada vez más dificultades para financiar y sostener sus prolongadas guerras, una debilidad que sus adversarios no tardaron en explotar. Mientras la estrella de España se iba apagando, la de Francia ascendía con fuerza. El Tratado de los Pirineos marcó el inicio del ascenso de Francia como la nueva potencia dominante en Europa. Bajo la guía del cardenal Mazarino y del joven Luis XIV, Francia expandía su influencia y sentaba las bases de una monarquía de carácter absoluto. Las implicaciones de este cambio en el equilibrio de poder fueron de gran alcance. España, que en épocas anteriores había perseguido una política de expansión agresiva por toda Europa, se vio obligada ahora a adoptar estrategias de carácter defensivo. El país aún conservaba vastos territorios, incluyendo sus colonias americanas, pero ya no ostentaba la primacía militar en el continente europeo. Este declive no se limitó a la fuerza militar o al control territorial, representó un cambio fundamental en la dinámica de poder en Europa. La era del dominio español, que había moldeado aspectos tan diversos como las rutas comerciales o los conflictos religiosos, estaba llegando a su fin. En su lugar, emergía un nuevo orden, dominado por Francia y cada vez más, por otras potencias en ascenso como Inglaterra y la República Holandesa. El fallecimiento del rey Carlos II de España en 1700 desencadenó una reacción en cadena que sacudiría los cimientos de Europa. Carlos, el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en España, murió sin descendencia directa, una situación que sumió al continente en un profundo estado de incertidumbre y caos. El vacante trono español se convirtió en el codiciado premio en un complejo y arriesgado juego de sucesión real, con dos pretendientes principales disputándose el control de uno de los imperios más extensos y ricos del mundo. Por un lado, se encontraba Felipe de Anjou, nieto del poderoso rey Luis XIV de Francia. Por otro, el archiduque Carlos de Austria, respaldado por aquellas potencias que temían que una hipotética unión dinástica entre Francia y España alterara de forma drástica el delicado equilibrio de poder existente en Europa. Esta pugna no fue meramente una disputa familiar, fue un conflicto que involucraría a naciones de todo el continente e incluso más allá de sus fronteras. La Guerra de Sucesión Española, nombre con el que pasó a conocerse este conflicto, estalló en 1701. Sus frentes de batalla no se limitaron al continente europeo, la contienda se extendió a las colonias americanas de España e incluso